Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien por acá? Sí, profe, buenas tardes, buenas tardes. Sí, se escucha. Gracias. Bueno, continuando con el tema que comenzamos a ver la semana pasada, recuérdense que estamos ya comenzando la parte del derecho aplicable en el derecho internacional privado y habíamos comenzado la semana pasada a ver el tema de la pluralidad metodológica del derecho internacional privado. Vimos la evolución histórica del método del derecho internacional privado y estudiamos las distintas escuelas estatutarias. La escuela italiana, con sus antecedentes en la doctrina de Aldrich y de Accursius, y vimos la escuela francesa, la flamenco holandesa, la nueva escuela francesa del los estatutos en el derecho internacional privado, y luego vimos las escuelas modernas a partir de tres autores: Joseph Story, Friedrich Carl von Savigny y Pascual Estanislao Mancini. Para darle cierre a esta evolución histórica del método del derecho internacional privado y comenzar a ver ya cada uno de los métodos de los que se vale esta materia, vemos que un hito que ha sido determinante para el desarrollo contemporáneo del derecho internacional privado ha sido la llamada revolución metodológica norteamericana, la cual se encargó de dar unas severas críticas al método conflictual planteado por Savigny, indicándose, entre otros calificativos, que se trataba de un método ciego y excesivamente teórico. Aquí, si bien hay una serie de autores que son relevantes en esta revolución metodológica, creo que los tres representantes más importantes son tres: Walter Wheeler Cook, David Cavers y Brainerd Curry, cada uno de los cuales tiene un planteamiento bastante particular en cuanto al método del derecho internacional privado. En el caso de Cook, este formuló una teoría denominada teoría del derecho local, en donde él planteaba que el juez del foro siempre aplica su propia ley, pero adopta como suya una norma idéntica o muy parecida a la vigente en otro estado relacionado con el asunto. Aquí básicamente lo que plantea este autor es que los jueces en los casos de derecho internacional privado no aplican propiamente derecho extranjero, sino que toman como referencia una norma de derecho extranjero y la nacionalizan, por así decirlo, y aplican y terminan aplicando derecho interno. Solo que algunos críticos de esta teoría de Walter Wheeler Cook plantean que es un método tal vez confuso a ratos y que realmente desconoce la naturaleza del, del derecho extranjero como derecho en los casos de derecho internacional privado. En el caso de David Cavers, vemos que este criticaba el método conflictual, indicando que no se tomaba en cuenta el contenido del derecho aplicado. Él básicamente indicaba que a través del método propuesto por Savigny se llegaban a resultados mecánicos, en donde simplemente tomamos la norma de conflicto, nos dirigimos al derecho que ésta nos indica y se aplica ese derecho sin tener en cuenta las consecuencias que pueda tener ese ordenamiento jurídico extranjero para el ordenamiento jurídico del foro e incluso para las partes involucradas en el litigio. Por eso Cavers, a partir de una obra denominada Una crítica del problema de la elección del derecho, publicado a inicios de los años 30 del siglo pasado, defiende la idea de que en los conflictos de leyes debe buscarse el mejor derecho. Y si vemos esta postura del mejor derecho, es básicamente un rescate
de lo que nos planteaba y lo que verificamos en la clase pasada sobre la teoría de Aldrich, en donde él planteaba que a partir de la confluencia de varios derechos en un mismo caso, el juez debía aplicar el que fuese mejor para la situación jurídica. Pero esto puede ser realmente subjetivo. Esta fue una de las principales críticas que se le planteó a la teoría de Cables, lo que lo llevó luego en su desarrollo doctrinario a modificar al menos parcialmente su postura. Luego tenemos a Brainerd Curry, quien nos plantea una teoría denominada del interés gubernamental, en donde lo que él indica es que en los casos de derecho internacional privado se debe estimar el grado de interés que pudieran tener los estados involucrados de ver aplicado su derecho, debiendo el juez del foro aplicar el derecho cuyo interés prevalezca. Y entonces él indicaba que en los casos en donde ese conflicto de intereses fuese inevitable, o donde los estados tuviesen un mismo interés en ver aplicado su derecho, entonces el juez tendría que recurrir a aplicar su propio derecho como solución residual. Si bien estos tres ejemplos de la Revolución Norteamericana en el método del derecho internacional privado muestra un poco lo intricado y lo complejo que pueden ser estas propuestas. El mérito real de la revolución metodológica norteamericana está en poner el foco en el resultado material de las normas de conflicto. Esto ha influenciado además el que se critique a la justicia formal como fin del derecho internacional privado para poner más el foco sobre la justicia material. ¿Qué es justicia formal y qué es justicia material? Justicia formal es simplemente aplicar la consecuencia de la norma de conflicto. Si una norma de conflicto como el artículo 16 me dice que al Estado, a la existencia, estado y capacidad de las personas, yo aplico el derecho del domicilio de cuya persona se juzga, la justicia formal simplemente lo que me obliga es a aplicar el derecho que me indica esa norma. Pero la justicia material me obliga a tomar en cuenta cuáles son las consecuencias de esa aplicación y si son favorables o no para el derecho del foro y para las partes involucradas en el caso. Por eso es que la justicia material va más hacia conseguir la mejor solución posible para los casos con elementos foráneos. Esta revolución metodológica norteamericana se replicó en cierta forma en Europa, en donde básicamente a lo que se ha llegado luego de varios años de discusión es que si no se puede sustituir satisfactoriamente el método conflictual y realmente no ha habido una propuesta que sea que tenga la suficiente coherencia interna y que sea además fluida y fácil para los jueces, al menos hay que rectificar el método conflictual y adaptarlo a las necesidades de la sociedad y ponerle además un factor material o involucrarlo desde el punto de vista del derecho material. Eso nos lleva entonces a cuáles son los métodos actuales del derecho internacional privado. Yo les había solicitado la semana pasada que revisaran un poco cuáles son los métodos o los tipos de normas de los cuales se sirve actualmente el derecho internacional privado y cuál es el orden de su aplicación. ¿Alguien pudo conseguir algo al respecto?
Nadie. Ok, dentro de los métodos del derecho internacional privado, nosotros vamos a distinguir acá entre el método material y el método conflictual. Dentro del método material, nosotros vamos a ver particularmente dos tipos de normas. En primer lugar, las normas de aplicación inmediata necesaria. En segundo lugar, las normas de materiales especiales. Y luego, en el método conflictual, tendríamos a las normas de conflicto. Y ese es exactamente el orden que deben seguir los jueces para determinar el derecho aplicable. Y vamos a ir viendo por qué. Cuando hablamos de método material, nos referimos particularmente a aquel conjunto de normas que dan una solución directa a los casos de derecho internacional privado, en contraste con el ejercicio planteado por las normas de conflicto, en donde solo se nos indica cuál es el derecho que nos va a dar la respuesta material al caso en concreto. Entonces, dentro del método material, reitero, tenemos dos tipos de normas: las normas de aplicación inmediata necesaria y las normas materiales especiales. En el caso de las normas de aplicación inmediata necesaria, vemos que para hablar de estas debemos recordar lo que veíamos la semana pasada respecto de la doctrina de Savigny, porque esta establecía como una de las excepciones a la aplicación del derecho extranjero la existencia de normas de naturaleza rigurosamente positiva. Sobre este tipo de normas indicaba Savigny que existen varias clases de leyes o varios tipos de normas cuya naturaleza especial contradice el libre funcionamiento de la comunidad jurídica de naciones. Por eso, en presencia de este tipo de normas, el juez debe aplicar exclusivamente su derecho, aun cuando la relación jurídica que está involucrada en la controversia que está siendo sometida a su decisión tenga un carácter internacional y, aplicándose a una norma de conflicto, pueda determinarse como competente una ley extranjera. Entonces, Savigny indicaba que para determinar la naturaleza de este tipo de leyes era preciso investigar la intención del legislador, indicando él que si el legislador ha expresado su intención formalmente, su declaración basta, porque tiene el carácter de una ley sobre la colisión o ley o una norma sobre el derecho internacional privado. Con eso tenemos que la doctrina de Savigny es un primer hito importante en el desarrollo de esta institución de las normas de aplicación inmediata o necesaria. Un segundo hito lo tenemos con el llamado caso Boll. El caso Boll es una controversia que fue decidida por la Corte Internacional de Justicia en noviembre de 1958, si no recuerdo mal. En este caso se planteaba la infracción de las normas de conflicto previstas en la Convención de La Haya sobre la tutela de menores. Esta es una controversia que se planteó entre dos países, los Países Bajos y Suecia. Para dar un poco de contexto a lo que se indica en este caso Boll, vemos que la controversia giraba alrededor de una niña de nacionalidad neerlandesa de nombre María Elizabeth Boll, quien había residido toda su vida en Suecia
con sus padres, los señores Gerda Elizabeth Lindwall y Johannes Boll. Ahora, poco después de haber nacido María Elizabeth, su madre muere, por lo que el padre acude ante los tribunales competentes de Suecia para registrarse como su tutor y nombrar a su abuelo materno como curador. Luego, María Elizabeth es colocada bajo un régimen particular del derecho sueco, que es el régimen de educación protectora, que estaba instituido por una ley particular de la época, en donde el sometimiento de María Elizabeth a ese régimen estaba basado, entre otras razones, en la indignidad del padre, quien había estado sometido a un procedimiento penal. Esto fue el establecimiento de esta institución de la educación protectora fue bastante discutido con respecto a María Elizabeth ante las autoridades suecas, tanto administrativas como judiciales. Luego vemos que paralelamente a este asunto a nivel sueco, dentro de los Países Bajos, la oficina de menores había nombrado a una señora recomendada por el padre como tutora subrogada. Luego esta señora fue sustituida, pero básicamente lo que instituía los Países Bajos era un régimen de tutela basado en la Convención de La Haya sobre tutela de menores de 1901. Esto llevó igualmente dentro de los Países Bajos a una serie de decisiones que, antes del planteamiento del caso ante la Corte Internacional de Justicia, culminó con una sentencia de la Corte Suprema de Suecia, en donde se confirmó el régimen de educación protectora, a pesar de que el tutor y las autoridades de que el padre de María Elizabeth, y las autoridades de los Países Bajos se habían opuesto a la continuación de ese régimen de educación protectora respecto de María Elizabeth Boll. Entonces, al demandar el gobierno de los Países Bajos a Suecia ante la Corte Internacional de Justicia, se plantearon una serie de cuestiones en cuanto a su decisión, y la Corte Internacional de Justicia tuvo que entrar al conocimiento básicamente de un caso de derecho internacional privado. ¿Cuáles eran las cuestiones que aquí se planteaban? En primer lugar, que el concepto de tutela de la Convención de 1901, dado por el gobierno de los Países Bajos, indicaba que la medida de educación protectora que había instituido el gobierno de Suecia iba en contra de lo dispuesto por dicho tratado. Mientras que el gobierno de Suecia indicaba que no había dicha incompatibilidad ni había una contrariedad respecto a lo establecido en esa convención internacional. En segundo lugar, se planteaba la cuestión de la intervención del orden público, porque para Suecia las normas de conflicto planteadas por el Convenio de La Haya de 1901 no limitaba el derecho de los estados partes de imponer a los poderes de los tutores extranjeros, así como de los padres extranjeros, en los casos de tutela, algunas limitaciones establecidas por su orden público o por sus normas imperativas internas. Particularmente, Suecia planteaba, dentro de este caso, que a pesar de la existencia de un tratado internacional, los estados partes, al suscribirlos, mantienen intactos permanecen intactos los poderes que ellos tienen respecto
al Servicio Público de Protección de los Niños. Ante esto, los Países Bajos planteaba que el orden público interno no podía plantearse como una razón que justificase el incumplimiento de una obligación internacional, incluida dentro de un tratado como este de la Haya de 1901. Entonces, vemos que aquí se planteaba una cuestión que nos interesa, los efectos del derecho internacional privado. En primer lugar, el orden público, las normas imperativas como excepción a el régimen de las normas de conflicto, en primer lugar. Y en segundo lugar, la relación que pueden tener las normas imperativas internas con las normas de conflicto que están planteadas en un convenio internacional. Como nosotros vamos a ver más adelante en este tema, las normas de conflicto no solo se encuentran en la Ley de Derecho Internacional Privado, en nuestro caso, sino que también tenemos una serie de tratados internacionales que establecen una serie de normas de este tipo. Ahora, si bien toda la motivación del caso Boll es de interés y es un caso que ha marcado pauta dentro del derecho internacional público, para el derecho internacional privado y la teoría general de esta rama, lo particularmente relevante es que la Corte básicamente indicó que la Convención de la Haya de 1901 no tuvo la intención de resolver de forma general el problema de la protección del menor, sino que tuvo la intención nada más de unificar ciertas normas de conflicto sobre la materia. Y que como consecuencia de dicha restricción, los estados, obligados por el Convenio de la Haya, no se han comprometido o no se comprometieron a poner a la convención en un orden de prevalencia tal que ellos no puedan plantear excepciones derivadas de su propio orden público. Esta decisión fue tomada por diversos autores, como por ejemplo el autor griego Fascián Francescakis, el autor italiano Rodolfo de Nova, que fueron muy importantes en la primera mitad del siglo XX en materia de derecho internacional privado, con la institución de las normas de aplicación inmediata necesaria. Porque básicamente lo que planteaban... ¿no se me escuchan? No, profesor, duró bastante rato sin que se le escuchara. Yo le estaba diciendo que no se escuchaba, pero no sé si usted no me escuchó a mí. No le había escuchado. ¿En dónde me dejaron de oír? No, como 3 minutos no, pero sí como 1 minuto y medio atrás. Ok, ya... Bueno, retomando lo que había dicho, les comentaba que si bien la decisión del caso Boll en su totalidad es de interés tanto para el derecho internacional público como para el privado, para la materia que nos compete y para el aspecto que estamos discutiendo ahorita, que es la teoría general del derecho internacional privado, lo particularmente relevante es que la Corte Internacional de Justicia, como comentan algunos autores que estudian esta decisión desde el punto de vista del derecho internacional privado, la Convención de la Haya no tuvo el interés de resolver de forma general o de forma integral el régimen de protección de los niños o de los menores, como se le denominaba en esa época, sino el de unificar
ciertas normas de conflicto de leyes sobre esta materia. Entonces, al estar restringido el objeto de este tratado internacional, los estados que se obligaron como estados parte de la convención no se comprometieron a hacer que este tratado internacional prevaleciera sobre sus leyes cuya aplicación no da lugar a conflicto de leyes. Es decir, normas imperativas que se imponen antes de la actuación de la norma de conflicto. En el sentido de que cuando existe alguna norma de este tipo, se impide la aplicación de cualquier ley extranjera que pueda ser declarada aplicable por una norma de conflicto. Entonces, partiendo de esta consideración de la Corte Internacional de Justicia, diversos autores de la primera mitad del siglo XX conectaron esta decisión con la institución de las normas de aplicación inmediata necesaria, por el hecho de que las normas de aplicación inmediata necesaria se plantean ciertamente como normas imperativas del derecho interno que tienen aplicación preferente a las normas de conflicto. Ahora, cuando estamos nosotros hablando de las normas de aplicación inmediata o necesaria, nosotros estamos hablando de normas imperativas de derecho interno, como les acabo de decir. Pero aquí es necesario aclarar lo siguiente, que si bien todas las normas de aplicación inmediata o necesaria son normas imperativas del derecho interno, esto no quiere decir que todas las normas imperativas de derecho interno se conviertan a los efectos del derecho internacional privado en normas de aplicación inmediata o necesaria. Un perfecto ejemplo de esta situación nos viene del artículo 18 del Código Civil. El artículo 18 del Código Civil es el que plantea a los 18 años como la mayoría de edad en Venezuela y como el momento en el que la persona inicia el ejercicio de su capacidad civil plena. Ahora, desde el punto de vista interno, el artículo 18 del Código Civil es una norma imperativa. Es una norma que a la luz del artículo 6 del Código Civil no puede ser relajada por la voluntad de las partes. Pero el artículo 18 no se convierte a los efectos del derecho internacional privado en una norma de aplicación inmediata necesaria. Incluso a través del artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que vamos a ver más adelante en la materia, nosotros podemos llegar perfectamente a algún ordenamiento jurídico que establezca una mayoría de edad tanto superior a los 18 años como inferior a los 18 años. Por ejemplo, hay sistemas en donde se quiere una capacidad civil plena o al menos cercana a la plena a los 16 años, como hay otros en donde se adquiere a los 21 e incluso más allá. Entonces, si nosotros partimos del hecho de que las normas de aplicación inmediata necesaria, o de que las normas, mejor dicho, de que las normas imperativas de derecho interno no son todas de aplicación inmediata necesaria, entonces surge necesariamente una cuestión, y es cómo se determina cuando tenemos frente a nosotros una norma de aplicación inmediata o necesaria. Ante esta cuestión, un autor de origen griego, pero que desarrolló mucho su labor docente y académica en Francia, de nombre Focéan Francescakis, que es uno de los más importantes comentaristas de esta institución de las normas de aplicación inmediata necesaria, expresó dentro de diversas de sus obras que las normas de aplicación inmediata necesaria se basan en el deber del Estado de proteger su orden interno, su organización interna, con
el fin de asegurar con ello el orden internacional. Él planteaba que al utilizar este tipo de normas, los estados protegen su orden nacional y por la combinación de esta protección se protege también en un segundo nivel el orden internacional. Entonces, vemos que las normas de aplicación inmediata o necesaria lo que plantean es la protección de intereses fundamentales del Estado, impidiendo la aplicación de las normas de conflicto y, por ende, la posibilidad de que se aplique un derecho extranjero a la situación de derecho internacional privado que se está planteando. Por eso es que en la práctica metodológica del derecho internacional privado en materia de derecho aplicable, las normas de aplicación inmediata necesarias son el primer tipo de normas que el juez debe tratar de ubicar al momento de solucionar el problema del derecho aplicable en los casos de derecho internacional privado. Por eso es que este tipo de normas tiene dos adjetivos que nos marcan esa consecuencia. Se habla de normas de aplicación inmediata o de normas de aplicación necesaria. Eso porque ellas se imponen ante, uno, las normas materiales especiales y dos, las normas de conflicto. Entonces, su aplicación supone la alteración de la secuencia que históricamente se había seguido a los efectos de determinar el derecho aplicable, que era simplemente aplicar la norma de conflicto con su supuesto de hecho y sus consecuencias jurídicas. Pues en los casos en donde exista una norma de aplicación inmediata o necesaria, se aplicará, dependiendo de su ámbito y de sus consecuencias, el derecho interno del juez. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, profesor, ¿podría por favor repetirme la parte donde dijo que las normas de aplicación necesaria entonces van a plantear que van a ser como la prioridad, van a tener prioridad, algo así? Correcto. ¿Será que el juez la va a revisar primero a ella? Esa parte no me quedó clara. Correcto. Podemos verlo desde el punto de vista de un ejemplo. Un asunto de derecho internacional privado puede ser que nosotros tenemos, o que un juez tiene como pregunta o como aspecto relevante de la controversia que está siendo sometida a él, si una persona X tiene capacidad o no para realizar un acto jurídico Y. Entonces, luego de haber ya satisfecho todo el tema de la jurisdicción, que ya nosotros lo vimos y que no se mezcla ya con esto del derecho aplicable, vemos que el juez tiene que pasar a determinar las normas jurídicas que él va a aplicar al fondo del asunto. Entonces, dentro del método del derecho internacional privado, el primer tipo de normas que el juez tiene que ubicar en el sentido de revisar si en efecto existe alguna que aplica a la controversia que se le está planteando, son las normas de aplicación inmediata o necesaria. Por eso es que se planteaba que como nos indicaba Kleiber, que tienen una prioridad o que el juez las tiene que buscar en un primer orden. No es que él necesariamente tiene que aplicar alguna, sino que él tiene que revisar en primer lugar si hay alguna norma de aplicación inmediata o necesaria que aplique a la controversia que está siendo planteada por él, sea totalmente o al menos en forma parcial. Profe. Sí. Esto sería en el caso de que no hubiese un tratado internacional que aplique a la controversia. No, porque como vemos por consecuencia de lo que se planteó en el caso Boll, las normas de aplicación inmediata necesarias se imponen incluso
a la posibilidad de aplicar normas materiales especiales o normas de conflicto que se deriven de tratados internacionales. En el caso de las normas de aplicación inmediata necesaria, vemos que ellas, y eso lo vamos a desarrollar en unos momentos, siempre se van a encontrar dentro del derecho interno. Entonces, las normas de aplicación inmediata necesaria van a tener aplicación preferente incluso respecto de las normas materiales especiales o las normas de conflicto que se puedan encontrar dentro de un tratado internacional. ¿Querías agregar algo más, Kleiber? Sí, profesor, o sea, no, era prácticamente esto que acaba de decir, porque era como la fundamentación. Usted dijo que iba a tratar de, o sea, era de esta forma que acaba de explicar, porque iba como a reforzar o a blindar o a proteger digamos que la legislación interna, algo así. Sí, porque de nuevo, las normas de aplicación inmediata o necesaria buscan proteger los intereses más fundamentales del ordenamiento jurídico interno y de la sociedad en la que está actuando ese juez. Por eso es que nosotros vamos a ir viendo dentro de estas características que las normas de aplicación inmediata o necesaria tienen un ámbito de aplicación restringido y deben ser tanto de interpretación como de intervención excepcional. Ahora, dentro de las características de la norma de aplicación inmediata necesaria podemos identificar las que tenemos aquí en pantalla. En primer lugar, tenemos que las normas de aplicación inmediata necesaria no dependen, o su aplicación no depende de una norma de conflicto. Al contrario, las normas de aplicación inmediata necesaria impiden que el juez entre a verificar si existe una norma de conflicto que aplique al caso o no, respecto al aspecto en concreto que regula esa norma de aplicación inmediata necesaria. Por eso es que se dice de nuevo que las normas de aplicación inmediata necesaria impiden el funcionamiento de las normas de conflicto y, por consecuencia, la posibilidad de que el asunto sea regulado por un derecho extranjero. Porque, ¿cómo llegamos al derecho extranjero? A través de las normas de conflicto. Eso igual lo vamos a ir desarrollando más adelante. Por eso es que, y de nuevo, cuando un juez tiene un caso con elementos de extranjería relevantes, debe verificar en primer lugar si existen o no normas de aplicación inmediata necesaria. Solo en el caso de que no exista alguna norma de aplicación inmediata necesaria es que va a proceder a chequear si existen normas materiales especiales o normas de conflicto. Como segunda característica, tenemos que las normas de aplicación inmediata necesaria son reglas cuyo ámbito de aplicación es determinado unilateralmente por el legislador. En este sentido, podemos tener normas que tengan un ámbito de aplicación personal o un ámbito de aplicación territorial, pero en todo caso lo que se plantea es que el legislador, al menos idealmente, plantee el ámbito de aplicación de estas normas. Volviendo a lo que nos planteaba Savigny, que comentábamos hace un rato, él indicaba, o al menos uno lo puede ver desde el punto de vista más contemporáneo como un anhelo, cuando él hablaba de las leyes de naturaleza positivamente rigurosa, él indicaba que lo más conveniente era que el propio legislador estableciese una alerta, una señal de que esta norma en concreto entraba en esta categoría. Pero tanto en Venezuela como en el derecho comparado en general, esto no es lo común. Por lo que a final de cuentas queda al juez o al árbitro
al momento de estudiar el tema del derecho aplicable, verificar si en efecto existe una norma de aplicación inmediata o necesaria o no, teniendo como directriz central proteger los intereses económicos y sociales del Estado del foro. Por ello, dentro de la doctrina del derecho internacional privado se ha llegado más hacia la idea de que no se debe discutir o no es discutible ya la existencia de normas de aplicación inmediata o necesaria, sino que en todo caso lo que es discutible, en lo que pueda haber algún tipo de debate tanto académico como judicial, es que cuáles son los criterios que son determinantes para identificar este tipo de normas. Porque si nosotros nos lo planteamos solo desde el punto de vista de los intereses, podemos indicar que básicamente todas las normas emitidas por el Estado están dirigidas de alguna forma u otra a proteger los intereses políticos, económicos o sociales de la sociedad que ese legislador está regulando. Por eso es que no se puede ver este asunto de una forma laxa, sino que se tiene que tomar en cuenta aquellos intereses que son imperiosos o fundamentales para la propia existencia de ese Estado en particular. Entonces, el autor que les nombraba hace un rato, el Francescaki, propuso en su momento 3 criterios que pueden servirnos para identificar las normas de aplicación inmediata o necesaria, que son básicamente 3. El criterio formal, el criterio funcional y el criterio racional. Conforme al criterio formal, el legislador debería, y Francescaki reitera el anhelo de Savigny, designar las normas de aplicación necesaria directamente. Es decir, él advirtiendo que aplican en todos los casos de derecho interno y de derecho internacional privado. Pero, de nuevo, eso no es lo común. En segundo lugar, tenemos el criterio funcional, según el cual debe atenderse a la función que desempeña la norma en la salvaguarda de la organización política, económica y social de ese Estado en particular. Debe verse lo fundamental de ese interés y que efectivamente a través de la aplicación de esa norma se tiene como fin garantizar ese interés subyacente. Como tercer criterio tenemos el criterio racional, en donde las normas de aplicación inmediata o necesaria no protegen cualquier tipo de interés, sino que protegen aquellos intereses que son indispensables para la organización social de ese Estado determinado. Eso nos lleva a que las normas de aplicación inmediata necesarias son de intervención excepcional. Esto sobre todo se ve en el caso de instituciones tradicionales del derecho privado. Pero cierta parte de la doctrina y sobre todo la profesora Claudia Madrid plantean que las normas de aplicación inmediata necesaria pueden ser más bien la regla cuando se trata de instituciones o de regulaciones en donde se vean involucrados intereses fundamentales del Estado. Y sobre todo por el hecho de que cada vez más el Estado se involucra en la economía y también actúa dentro de las instituciones que tradicionalmente se habían tenido como de derecho privado. Ahora, esto no quiere decir, y esto es muy importante que lo tengamos claro,
que toda norma de derecho público sea una norma de aplicación inmediata o necesaria. Así como no toda norma imperativa interna es una norma de aplicación inmediata o necesaria, no toda norma dentro del llamado derecho público se tiene como una norma de aplicación inmediata o necesaria, porque si no, básicamente la totalidad del ordenamiento podría ser de aplicación inmediata o necesaria y impediríamos con ello la actuación de las normas de conflicto y basaríamos de contenido básicamente la ley de derecho internacional privado que tenemos vigente aquí en Venezuela. Luego tenemos que las normas de aplicación inmediata o necesaria se encuentran exclusivamente en el derecho interno. Como hemos dicho hasta ahora, y aquí lo reitero, las normas de aplicación inmediata o necesaria son reglas imperativas del derecho interno. Por lo que, como dije también hace unos momentos, no encontramos normas de aplicación inmediata o necesaria de fuente internacional. Es decir, no tenemos tratados internacionales en donde se encuentran normas de aplicación inmediata o necesaria. Lo que hacen los tratados internacionales es reconocer la aplicabilidad de estas normas en los casos regulados por ellos. Por ejemplo, nosotros vamos a ver más adelante en la materia la Convención sobre instituciones generales, sobre normas generales del derecho internacional privado, la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Comerciales Internacionales, ambos los cuales reconocen la aplicación de las normas inmediatas necesarias, pero no es que dentro de ellas incluyen algunas, sino que reconocen que ese tipo de normas pueden estar involucradas dentro de su ámbito de aplicación. Finalmente, como característica, y esto es bastante importante, y sobre todo lo vamos a ver de cara a los ejemplos que vamos a ver en unos momentos, las normas de aplicación inmediata necesarias son normas que se aplican independientemente del elemento de extranjería. Nosotros hemos tenido como un aspecto importante a los efectos de resolver los casos de derecho internacional privado los elementos de extranjería y de diferenciar básicamente el caso de derecho internacional privado del caso de derecho doméstico. Pero las normas de aplicación inmediata necesaria no toman en cuenta este carácter internacional, porque el interés que protegen es tan esencial para la organización del Estado que se imponen por igual a los casos domésticos y a los casos internacionales, en el sentido de que está involucrado el derecho internacional privado. ¿Alguna pregunta o algo que no haya quedado claro con respecto a las características de las normas de aplicación inmediata necesaria? Profesor, cuando habla del derecho interno, se está refiriendo, por supuesto, entonces a toda la normativa venezolana, todo el marco jurídico. Cualquier ley interna se puede elegir, mejor dicho, el juez, en este caso, se podría valer de cualquier ley que esté en el ordenamiento jurídico para aplicarla. A eso es a lo que se refiere cuando me habla del derecho interno exclusivamente. Sí, o sea, las normas de aplicación, de nuevo, las normas de aplicación inmediata necesaria solo la encontramos en las normas internas. Pueden encontrarse en cualquier ley venezolana interna, promulgada por los poderes que tienen la potestad de hacerlo. Pero eso sobre todo es para diferenciar en contraposición que no tenemos norma de aplicación inmediata necesaria en tratados internacionales. Pero eso no quiere decir que todas las normas de derecho interno sean normas de aplicación inmediata necesaria. Es más o menos la misma fórmula que seguíamos con las normas de derecho interno, con las normas imperativas, perdón. Todas las normas de aplicación inmediata necesaria son normas de derecho interno, pero no todas las normas de derecho interno se traducen en normas de aplicación inmediata necesaria, sino aquellas que representan un interés fundamental para el Estado en particular
que se imponen por igual ante los casos domésticos como en los casos de derecho internacional privado. ¿Con eso sí queda claro? Sí, profesor, sí. O sea, de todas maneras, entonces no hay unas que estén identificadas o no identificadas como una norma de aplicación necesaria, sino que el juez se puede valer de alguna de ellas. O sea, tomando en consideración el criterio que acaba de explicar, que no todas van a ser normas de aplicación necesaria, o sea, no todo el ordenamiento jurídico, por supuesto. Correcto, pero por eso sí es se que... puede valer el juez de cualquiera de ellas para aplicarla. Correcto, tiene que haber necesariamente allí una motivación desde el punto de vista del juez, porque de nuevo, como indicamos antes, las normas de aplicación inmediata necesarias son de intervención excepcional. Su intervención tiene que estar justificada por la importancia del interés que esas normas protegen. Entonces, el juez no... Lo que quiero transmitirles es que el juez no puede utilizar las normas de aplicación inmediata necesaria como una excusa para impedir la actuación de las normas de conflicto y aplicar simplemente el derecho interno, que es lo más fácil para él. Sino que las normas de aplicación inmediata necesaria tienen que intervenir en la situación que está decidiendo el juez cuando realmente el interés que ellas representan es fundamental para el Estado, que no puede aplicar otro derecho que no sea su propio derecho interno. Entonces, de nuevo, eso lleva a que el juez tenga que interpretar, en el caso que tenga, si hay un interés del Estado representado en alguna norma interna que se imponga a la actuación de las normas de conflicto en los casos de derecho internacional privado. Es una tarea que parece ardua, es una tarea delicada desde el punto de vista del juez, pero ciertamente es una facultad que él tiene a raíz del método del derecho internacional privado. Ahora, cuando nosotros hablamos de las normas de aplicación inmediata necesaria y nosotros hablamos de que se regulan o de que se encuentran siempre en el derecho interno, nosotros aún así podemos plantear al menos 3 niveles de normas que se pueden tener en consideración en un caso de derecho internacional privado. En ese sentido, tenemos a las normas de aplicación inmediata necesaria del foro, a las normas de aplicación inmediata necesaria del derecho aplicable al fondo y las normas de aplicación inmediata necesaria de un tercer estado conectado con la relación. Entonces, aquí vemos lo siguiente. En primer lugar, con las normas de aplicación inmediata necesaria del foro es indiscutible su actuación, porque esas son las normas que el juez de ese estado en particular está obligado a aplicar, porque son los intereses que él está obligado y llamado a salvaguardar frente a la actuación de las normas de conflicto y frente a la posible actuación de un derecho extranjero. Entonces, en el caso de las normas de aplicación inmediata necesaria del foro, en nuestro caso establecidas por el derecho venezolano, es indiscutible. En segundo lugar, tenemos a las normas de aplicación inmediata necesaria del derecho declarado aplicable por el foro. Nosotros vamos a ver en el tema siguiente que cuando una norma de conflicto declara como aplicable un derecho extranjero, el juez venezolano debe aplicar ese derecho extranjero tal como lo aplicaría un juez de ese estado en particular. Eso quiere decir que el juez venezolano no solo va a aplicar las normas de carácter dispositivo, sino también las normas imperativas que están incluidas dentro de ese derecho. Y dentro de esas normas imperativas se van a encontrar algunas normas de aplicación inmediata necesaria.
Aquí lo paradójico y lo que a veces puede parecer confuso es que en este segundo nivel las normas las normas de aplicación inmediata o necesaria no es que impiden la actuación de una norma de conflicto, sino que más bien se deriva de su actuación viene a colación por la aplicación de una norma de conflicto que determina la aplicación de ese derecho extranjero. Finalmente, tenemos como tercer nivel de las normas de aplicación inmediata o necesaria, las normas de aplicación inmediata o necesaria de un tercer estado que está íntimamente conectado con la relación. Este es un nivel que sí es objeto de debate por la doctrina, porque implica entonces la consideración de todas las normas imperativas o de las normas de aplicación inmediata necesaria de todos aquellos estados que puedan tener una conexión razonable con un caso de derecho internacional privado. Entonces, esto plantea la cuestión de cuán fuerte tiene que ser la conexión de ese estado con este asunto en particular para que el juez tome en cuenta una norma de aplicación inmediata necesaria en ese caso en particular. Entonces, tenemos dos niveles que son indiscutibles: normas de aplicación inmediata necesaria del foro y normas de aplicación inmediata necesaria del derecho aplicable, del derecho declarado aplicable por las normas de conflicto del foro. El que se discute es este tercer nivel, de las normas de aplicación inmediata necesaria de un tercer estado conectado con la relación. Ahora, dentro de las fuentes del sistema venezolano de derecho internacional privado, nosotros tenemos dos artículos que son relevantes a los efectos de las normas de aplicación inmediata necesaria. Tenemos en primer lugar el artículo 11 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales y el artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado. El artículo 11 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales dice lo siguiente: no obstante lo previsto en los artículos anteriores, se aplicarán necesariamente las disposiciones del derecho del foro cuando tengan carácter imperativo. Será discreción del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones imperativas del derecho de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos estrechos. Entonces vemos que esta norma del artículo 11 de la Convención Interamericana no solo reconoce la actuación de las normas de aplicación inmediata necesaria del foro, sino que incluso le da la potestad al juez de considerar o de tener en consideración las disposiciones previstas en otro estado con el cual el contrato tenga vínculos estrechos, que sea distinto al foro y que sea distinto al estado cuyo derecho ha sido declarado aplicable por las normas de conflicto del foro. Esto puede tener relevancia sobre todo en los casos de derecho de contratos internacionales con los incumplimientos justificados y con los hechos del príncipe. Y esto es un asunto que sobre todo puede tener mayor relevancia en los litigios actuales a partir de la situación planteada por el COVID-19, porque muchos estados plantearon restricciones de movilización de personas y de bienes a través de sus fronteras que tuvieron un impacto en el cumplimiento de muchos contratos internacionales a nivel mundial. Entonces esto puede plantear la cuestión de que los jueces tengan la necesidad de tener en cuenta el derecho de un estado distinto al foro y al declarado aplicable por la norma de conflicto del foro a los efectos de resolver integralmente una controversia derivada de ese contrato. Luego tenemos el artículo 10 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que indica que no obstante lo previsto en esta ley, se aplicarán necesariamente las disposiciones imperativas del derecho venezolano
que hayan sido dictadas para regular los supuestos de hecho conectados con varios ordenamientos jurídicos. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que la norma de la Ley de Derecho Internacional Privado, a diferencia de lo que dice el artículo 11 de la Convención de México o de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, solo se limita a considerar las normas de aplicación inmediata o necesaria nuestras internas, es decir, del foro venezolano. No obstante, es interesante ver que esta norma se refiere a las normas de aplicación inmediata o necesaria que hayan sido dictadas para regular los supuestos de hechos conectados con varios ordenamientos jurídicos. Porque... Profesor, se quedó sin audio. Ahora... Sí, profe, se quedó sin audio justo cuando iba a empezar a hablar, a explicarnos el artículo 10. Ok. En el caso del artículo 10, lo que les comentaba es que, a diferencia de lo que indica la Convención Interamericana, solo se limita a considerar las normas de aplicación inmediata o necesaria que se encuentran dentro del derecho venezolano. Es decir, las normas de aplicación inmediata o necesaria del foro. Ahora, les planteaba también, como aspecto interesante de esta norma, que se refiere a las normas de aplicación inmediata o necesaria que ya han sido dictadas para regular los supuestos de hecho conectados con varios ordenamientos jurídicos. Porque ciertamente, como hemos dicho anteriormente al tratar las características de este tipo de normas, las normas de aplicación inmediata o necesaria no consideran o no toman como relevante el elemento de extranjería de la relación. Por eso es que la doctrina se ha interpretado esta sección del artículo 10 en el sentido de que las normas en cuestión son aplicables a los supuestos de hechos con varios ordenamientos jurídicos, incluso cuando pueda haber una norma de conflicto que actúe, que pueda tener actuación en ese caso. Pero no es que necesariamente hayan normas de aplicación inmediata necesarias destinadas especialmente para los casos de derecho internacional privado. Ahora, como ejemplos de estas normas de aplicación inmediata necesaria, tenemos un ejemplo histórico y dos ejemplos de derecho vigente. En primer lugar, tenemos el artículo 16 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa en su versión promulgada en 1976, y luego tenemos el artículo 3 de la ley que regula y fomenta la multipropiedad y el sistema de tiempo compartido, que es una norma, una ley vigente, y el artículo 47 de la ley de regularización y control del arrendamiento inmobiliario de vivienda de 2011. En primer lugar, con el artículo 16 de la Ley Orgánica de Seguridad o Defensa, vemos que este indicaba lo siguiente: ningún extranjero podrá adquirir, poseer o detentar por sí o por personas, por interpuestas personas sin autorización escrita del Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de la Defensa, la propiedad u otros derechos sobre bienes inmuebles en la zona de seguridad fronteriza creada en esta ley y en la zona de seguridad prevista en el literal B del artículo anterior. Entonces, en los casos de cualquier tipo de relación jurídica, tanto doméstica como internacional, que involucrase un derecho de propiedad o un derecho relacionado con un bien inmueble ubicado en esa zona fronteriza, en el ordenamiento jurídico interno, para ese momento, el juez no tenía que llegar a determinar si mediante una ley, mediante una norma de conflicto, un extranjero podía adquirir un bien inmueble en esa zona, sino que ya esta norma del artículo 16 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa planteaba que planteaba una respuesta directa, que ningún extranjero podía poseerlo a menos de que tuviese la autorización escrita del Ejecutivo Nacional por el órgano del Ministerio de Defensa.
En segundo lugar, el artículo 3 de la ley que regula y fomenta la multipropiedad y el sistema de tiempo compartido nos indica lo siguiente. Los contratos de multipropiedad y tiempo compartido en cualquiera de sus modalidades, celebrados conforme a ordenamientos jurídicos extranjeros para ser ejecutados en territorio venezolano, quedarán sometidos al derecho venezolano en todo lo referente a la creación, regulación o extinción de derechos reales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil, así como a las normas imperativas en materia urbanística, en materia turística, urbanística y de protección al consumidor y al usuario. Sobre todo es esta última parte de la norma que establece una aplicación imperativa de estas tres secciones del ordenamiento jurídico venezolano, materia turística, urbanística y de protección al consumidor y al usuario, se plantea entonces allí como una norma de aplicación inmediata necesaria. Entonces, si tenemos un caso de derecho internacional privado en donde se pueda ver involucrado un contrato de multipropiedad o de tiempo compartido y el juez esté determinando el derecho aplicable, él debe, a partir de este artículo 3, tener en cuenta que en materia turística, urbanística y de protección al consumidor o al usuario, se tiene que aplicar necesariamente el derecho venezolano. En todo lo demás que no esté abarcado por estas tres áreas, sí podrá ser aplicado un derecho extranjero, a lo que entraríamos en una situación que vamos a ver más adelante, que es el llamado depeçage o fraccionamiento del derecho aplicable y la necesidad de, o la posible necesidad de que sea, de que el juez tenga que la aplicación conjunta de estos distintos ordenamientos jurídicos en un mismo caso. Finalmente tenemos el artículo 47 de la Ley de Regularización y Control del Arrendamiento Inmobiliario de Vivienda, en donde se nos indica que el arrendatario y arrendataria tiene el derecho a que se le fije un canon de arrendamiento de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, y a tal efecto no estará obligado a pagar un canon superior al que arroje la aplicación de la fórmula del justo valor establecida por la SUNAVI, ni a aceptar la condición de la compra o arriendo de bienes muebles que se encuentren en el área que se pretende arrendar para la suscripción del contrato. Esto nos plantea entonces que si, por ejemplo, nosotros tenemos un contrato de arrendamiento suscrito entre una persona jurídica extranjera, propietaria de un bien en Venezuela, y una persona natural venezolana, por ley, se supone que ese arrendatario no está obligado a que se le fije, a pagar un canon de arrendamiento distinto al fijado por la SUNAVI. Lo que ocurre en la práctica actual es que muchas de las normas en materia de arrendamiento, sobre todo que estas relativas a los cánones, son en cierta medida un saludo a la bandera, porque lo que se ha impuesto ahorita en el mercado arrendaticio venezolano es el establecimiento de los cánones en divisas, a pesar de que tanto la Ley de Regularización y Control del Arrendamiento Inmobiliario de Vivienda y la Ley para la Regulación del Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial prohíben expresamente los cánones en divisas. Ahí vemos una situación en donde básicamente todo un mercado está en cierta medida actuando fuera del ámbito de la ley, en este caso en lo que respecta al canon de arrendamiento. Por eso es que ustedes, si intentan suscribir un contrato de arrendamiento en notaría en dólares, no les dejan. Si llevan una solicitud como arrendadores a la SUNAVI de que el arrendatario se obligue a pagar el canon de arrendamiento en dólares que él acordó al inicio del contrato, eso no lo puede hacer la SUNAVI porque estaría contrariando lo establecido por la Ley de Regularización y Control. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro desde el punto de vista de las normas de aplicación inmediata necesaria?
Ok. Como segundo grupo de normas que tiene que verificar el juez si existen o no los efectos de determinar el derecho aplicable a un caso de derecho internacional privado, tenemos a las normas materiales especiales. Las normas materiales especiales tienen por característica el que buscan dar una respuesta directa a los problemas derivados de una relación conectada con varios ordenamientos jurídicos. Por eso es que, y así lo tenemos en pantalla, por eso es que si por ejemplo nosotros como jueces tenemos la duda de si unos extranjeros pueden divorciarse en Venezuela, una norma material especial nos dice cuáles son los requisitos para que esos extranjeros se divorcien en nuestro territorio. Mientras que una norma de conflicto nos diría simplemente lo que nos dice el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que el divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. Por eso es que es bastante ilustrativo tener en cuenta cuál es la diferencia entre las normas materiales y las normas de aplicación inmediata y necesaria por un lado, y las normas materiales y las normas de conflicto por el otro. En el caso de las normas materiales especiales, comparten con las normas de aplicación inmediata y necesaria el hecho de que forman parte del método material. Ambas son normas que plantean una solución directa al caso que está siendo conocido por el juez. La diferencia reside en que las normas de aplicación inmediata y necesaria son, 1, aplicables independientemente del carácter internacional o no que tenga el caso, y 2, solo se pueden encontrar en el derecho interno. Mientras que las normas materiales especiales, por característica, tienen en cuenta el elemento de extranjería de la relación, por un lado, y además pueden encontrarse normas materiales especiales dentro de fuentes internacionales del derecho internacional privado. Entonces es importante tener eso en cuenta desde el punto de vista del método material. Frente a las normas de conflicto, las normas materiales especiales tienen la diferencia de que dan una respuesta directa a la cuestión que se le está planteando al juez, mientras que las normas de conflicto plantean una respuesta indirecta. ¿Indirecta por qué? Porque las normas de conflicto no nos dicen, ok, si unos extranjeros se quieren casar o divorciar o hacer un acto jurídico X en Venezuela, tienen que cumplir con estos requisitos. Eso no lo dice una norma de conflicto. Lo que nos dice la norma de conflicto es, tú juez vas a encontrar la respuesta a ese problema en este derecho. Por eso es que se habla también de las normas de conflicto como normas indirectas. Si bien hay una serie de criterios que podemos tomar en cuenta para clasificar las normas materiales especiales, el que más tiene relevancia en la práctica es aquel que las clasifica en normas o desde el punto de vista de su fuente. Entonces así tenemos las normas materiales especiales de fuente internacional y las normas materiales especiales de fuente interna. Dentro de las normas materiales especiales de fuente internacional, vemos que tienen especial aplicación en aquellos ámbitos relacionados con el comercio internacional. Porque si ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos en el primer tema hace ya unos meses de las ramas con las cuales puede tener relación el derecho internacional privado, nosotros planteábamos el derecho material unificado. Y decíamos que el derecho material unificado se ha logrado
en mayor medida, pero no totalmente, en el ámbito del comercio internacional. Entonces ahí, cuando hablamos del derecho material unificado, estamos hablando de normas materiales especiales. Para ello ha sido fundamental la contribución de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que por sus siglas en español se conoce como CENUDMI, por sus siglas en inglés como UNCITRAL, y el trabajo del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, conocido por las siglas UNIDROIT en francés. De igual forma, vemos que el uso de normas materiales especiales en el derecho comercial internacional se ha visto o ha tenido mayor cabida y mayor éxito en virtud de que el comercio internacional tiende a rechazar como método de primer orden el método conflictual. Es decir, los comerciantes internacionales, en pocas palabras, prefieren normas que le den respuesta directa a los problemas que a ellos se les puede plantear. Por eso es que si nosotros vemos, por ejemplo, instrumentos como la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, nosotros vemos que básicamente la totalidad de sus soluciones son de carácter material. Y de hecho ese es un ejemplo de un tratado internacional que contiene normas materiales especiales. Ahora, desde al menos el último tercio del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, hemos visto que también en ciertas áreas del derecho civil internacional, especialmente aquellas que están relacionadas con la protección de los niños, niñas y adolescentes, ha tenido cabida también el método material especial. Porque al tratarse de personas vulnerables, se plantea entonces la necesidad de soluciones rápidas y eficaces para los casos que se puedan plantear. Entonces ahí tenemos instituciones como la Restitución Internacional de Menores, como la Protección Internacional de los Adultos, como el caso de adopción y de otras instituciones familiares, como por ejemplo también la obligación de alimentación. Ahí tenemos diversos instrumentos, tanto a nivel interamericano como a nivel de la Conferencia de La Haya, que pueden plantear normas materiales especiales. Ahora, a pesar del éxito que tiene el método material, su expansión o que pueda llegar a opacar totalmente al método conflictual, se encuentra con al menos dos obstáculos. En primer lugar, que no es posible adoptar normas materiales especiales en todos los ámbitos del derecho internacional privado. Esto es particularmente difícil en áreas como el derecho familiar internacional, porque el derecho familiar es una rama que tiene mucho arraigo cultural e incluso religioso en los estados en donde la religión es un aspecto fundamental de la fundamentación jurídica, lo que impide que no sean conciliables ciertas situaciones o ciertas soluciones que plantean esos derechos en una misma o en una sola norma material que sea aplicable a todos esos estados. E incluso en aquellos ámbitos en donde se logre adoptar reglas materiales especiales, hay dos problemas restantes que se plantean como obstáculos a ese método material. En primer lugar está el de la calificación de las instituciones, que eso vamos a ver más adelante de qué se trata. Y en segundo lugar está la propia interpretación de las normas adoptadas. Por eso es que incluso en los casos en donde tenemos derecho material unificado, pueden plantearse una diversidad de soluciones a partir del hecho de que distintos estados pueden interpretar de una forma diversa la norma que se encuentra en ese tratado internacional.
Entonces, veamos que el método material no es una solución total a los casos frente al método conflictual, porque tiene un ámbito reducido de actuación, e incluso dentro de ese ámbito reducido tiene estos problemas que les estoy planteando. Ahora, dentro de las normas materiales de fuente internacional, tenemos que aclarar que no estamos hablando de normas de derecho interno que se apliquen a un caso de derecho internacional privado por una norma de conflicto, sino que estamos hablando de normas dictadas por el foro, tomando en consideración los elementos de extranjería de la institución jurídica que estén regulando en particular. Estas normas dentro del derecho venezolano son escasas, pero tenemos algunos ejemplos que pueden ser relevantes. Tenemos, por ejemplo, el artículo 26 del Código Civil, que nos habla de los derechos de las personas extranjeras en Venezuela. Tenemos el artículo 185A, que nos indica que contiene una parte de esa norma, la solución de cuándo se pueden divorciar o de qué forma se pueden divorciar los extranjeros por separación prolongada de la pareja, extendiéndose los 5 años a 10 años, al menos de residencia. Y tenemos además unas normas que ya hemos utilizado en esta materia, que son los artículos 11 al 15 de la Ley de Derecho Internacional Privado. El artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado nos dice que el domicilio se encuentra en el lugar en donde una persona tiene su residencia habitual. Nos está dando una respuesta directa a un caso de derecho internacional privado. Y no nos está dejando a la actuación de una norma de conflicto la respuesta de dónde se encuentra domiciliada una persona, sino que ya nos plantea la solución. Por eso es que los artículos 11 al 15 de la Ley de Derecho Internacional Privado son ejemplos de normas materiales especiales. Con respecto a las normas materiales especiales, ¿hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Ok, la semana que viene, el próximo miércoles, vamos a ver entonces el método conflictual del derecho internacional privado. Quisiera que al menos vieran desde el punto de vista de los materiales que están disponibles sobre este tema, de qué forma se estructura una norma de conflicto. Porque las normas de conflicto comparten con todos los tipos de normas jurídicas ciertas partes, pero tiene una parte que es particular a su funcionamiento. Entonces quisiera que vayan al menos entendiendo cuál es la estructura de la norma de conflicto, porque en eso nos vamos a detener bastante la clase que viene, y eso es uno de los aspectos que normalmente yo evalúo dentro de este tema de la pluralidad metodológica del derecho internacional privado, con lo que me interesa aún más que lo entendamos particularmente. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de lo visto hoy? Por ahora no, profesor, gracias. Profesor, entonces las normas materiales de fuente nacional la vemos la clase que viene también para complementar la clasificación de estas normas materiales. Sí, también podemos repasar esa parte, y igual nos queda ahí una breve consideración sobre la lex mercatoria antes de ver la de las normas de conflicto. Por eso lo reforzamos en la clase que viene. Ok, vale, profesor.
profesor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tarde. Feliz tarde a todos y que estén bien. Y feliz fin de semana igualmente.